Buenas noches, paz de Cristo. Decía mi hermano recién, sábado de silencio. Antes era conocido como sábado de gloria. ¿Qué gloria puede haber en una tumba? Para Jesús sí había gloria, pero la gloria estaba reservada al otro día. Esa noche hubo muchas cosas que a nosotros nos suceden cotidianamente. Fue puesta a prueba, ¿y qué prueba? La fe de sus discípulos, la fe de la Madre de Jesús, la fe de los que lo seguían. Incluso los que estaban en contra de que Jesús creciera, estaban trabajando. Pero yo le puse un título, más allá de sábado de silencio, había incertidumbre. Muchos de los discípulos salieron corriendo, otros seguían de lejos mirando. María la mamá y María Magdalena, también estaban siguiendo a ver qué le hacían a Jesús. Pero Juan también andaba por ahí, pero la mayoría de los discípulos corrieron todos. Y nuestro hermano lloró. El sábado santo es un día que muchas veces pasa desapercibido. Entre el clamor del Viernes Santo, viendo a Jesús crucificado, con la frase que terminó mi hermano la prédica ayer, que en la traducción nuestra dice consumado es, en otra dice el trabajo está terminado, la palabra es tetelestai, ese fue el grito de Jesús. Tetelestai, dice la palabra, y entregó su espíritu. Tetelestai es una palabra que tiene un sentido contable. Es una palabra usada, griega, que se usaba en contabilidad. Significa pagado en su totalidad. Eso fue lo que dijo Jesús. Consumado es. Él pagó en la totalidad. Entregó su espíritu y murió. Ahí arranca de lo que vamos a hablar esta noche. Entre el clamor del Viernes Santo y la gloria del domingo de resurrección, este día queda cubierto por silencio. Pero es justamente ese silencio el que lo hace tan humano, tan profundo y tan cercano a nuestras propias vivencias. Porque en algún momento todos nosotros pasamos por nuestros sábados santos. Momentos de incertidumbre donde todo lo que sentimos como que queda suspendido, ¿qué va a pasar con esto? Días donde oramos pero parece no haber respuesta. Épocas donde no entendemos por qué las cosas suceden como suceden. Jesús estaba en la tumba. La esperanza parecía sepultada, el cielo estaba enmudecido, los discípulos temerosos y en su mayoría esparcidos. Pero en ese aparente vacío, Dios sigue obrando. Aleluya. Hoy quiero invitarte a mirar este día no como un tiempo muerto entre la cruz y la resurrección, sino como un recordatorio vivo de que incluso en el silencio, caminar con fe nos lleva a un glorioso amanecer. Amén. Vamos a leer. Aprovechamos la tecnología, le pasé los versículos por WhatsApp. Amén. Por eso hacía el teléfono. Sí, pero bueno, antes fue lo mío. Mateo capítulo 27, versículos del 57 al 66.
En la primera parte, inciertos y en silencio. Vamos a leer Mateo 27, versículos del 57 al 61, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había sido labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Allí estaban María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Amén. Cuando Jesús es sepultado, comienza el silencio. El cuerpo del maestro, me salió re puertorriqueño, el cuerpo, el amor, el cuerpo, tengo que aprender a modular. El cuerpo del maestro está en una tumba, sus seguidores están esparcidos, parece que todo ha terminado, pero en medio de esa confusión aparece un actor inesperado. No había nadie que pidiera el cuerpo. Y apareció José, ese mismo que le había ayudado a llevar la cruz, obligado por los romanos a llevar la cruz. Porque Jesús desfallecía, tanto le habían golpeado, tanto lo habían azotado, tanto había sufrido su cuerpo por la tortura, que se caía con la cruz. Y lo cazaron a José, que iba pasando por ahí. Y José no es que iba pasando, José estaba viendo al maestro. Él estaba siguiendo. Vení, José, tú carga la cruz un rato vos también. Ese José de Arimatea es un discípulo en secreto que ahora da un paso de fe. Si uno lee Marcos o Lucas en este mismo pasaje, porque son los evangelios sinópticos, van a ver que dice que uno se atrevió a ir delante de Pilato y a pedirle el cuerpo. Era un atrevido. ¿Por qué se atrevió? Como dijo Omar, porque algo en su corazón empezó a arder. Porque la fe encendió el corazón de ese hombre y dijo, no, yo voy a ir por el cuerpo de mi maestro. Además se la jugaban, Se la jugaban, era la muerte. Entrar delante del procónsul era, ¿quién te dio permiso? Chau cabeza. Y además se estaba identificado como cristiano que en ese momento... Claro, encima. El que lo había, igual que Nicodemo. Nicodemo en este momento también se enfrenta porque él es el que compra todas las hierbas y la sábana para envolver a Jesús. Había prisa en eso, y después les voy a decir por qué tenían prisa. También está María Magdalena y la otra María, la mamá. Mirando desde lejos, su fe no entiende, pero permanece cerca. Observan, lloran y esperan. Este es el lugar de la incertidumbre. No hay claridad, pero hay una semilla de fidelidad. Cuando a nosotros nos pasan estas cosas, siempre hay algo, siempre queda algo, siempre hay algo que Dios puede usar para que la luz no se apague. La escritura es clara, dice, y el pábilo que me haga, no lo apagará. El Señor puede encender, si el pábilo está humeando, el Señor lo puede volver a encender. Pábilo, no sé cómo se dice el acento. La oración dice, no hay claridad, pero hay una semilla de fidelidad. Y nosotros también vivimos momentos así. Cuando tenemos una oración sin respuesta, el diagnóstico médico inesperado, la pérdida repentina de un ser querido, todo parece estancado, pero algo dentro de nosotros, por pequeño que sea, sigue creyendo. Aunque no vemos el sol, eso no significa que no va a volver a amanecer. Estamos pasando por la oscuridad de la noche, pero el mismo Señor dice en su palabra, despierta tú que duermes, porque amanecerá sobre ti la gloria de Jehová. Amén. Amén.
del versículo 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues a que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Aunque la noche, aún en la noche, Dios sigue gobernando. Él es Señor de la creación. Aún en medio de la oscuridad sabemos que Él está en control de todas las cosas. Mientras los discípulos guardan luto, los enemigos de Jesús actúan. Los líderes religiosos le piden a Pilato un resguardo para la tumba, temiendo que al 3er día suceda lo que Jesús había anunciado. Pilato concede: ahí tienen la guardia, asegúrenla como saben. ¡Qué ironía! Entonces ellos colocan el sello oficial y guardias romanos. Intentan evitar lo inevitable. ¿Ustedes creen que Jesús necesitaba que nosotros fuéramos a abrirle la puerta? ¿O que nosotros fuéramos a girar la roca? Las mujeres, cuando van a ver la tumba, dicen: ¿quién nos va a mover la roca que tapa la entrada? La ironía fue que ellos creen estar cerrando un capítulo en la historia. ¿Quiénes? Los fariseos. Pero están ayudando a confirmar la profecía y el milagro del que habla la profecía. Este contexto hace que las acciones de los líderes religiosos que fueron a Pilato para sellar la tumba de Jesús, precisamente en este día de solemnidad y reposo, a Jesús lo matan un viernes. Marcos dice: era el día de la preparación. Se preparaban para el Sabbat. Pero no era un Sabbat cualquiera, era el Sabbat de Pascua, doblemente solemne. Sabemos que los judíos tenían el Sabbat prohibiciones, ahora tenían prohibiciones más otras que se añadían. Ese sábado se comía cordero, no había pescado, era cordero. Y tenían que prepararlo de una forma, tenían que acompañarlo con cierto tipo de pan, sin levadura, y con hierbas amargas, comerlos con la ropa puesta, porque era una orden de parte de Dios: ceñidos vuestros lomos, cómanlo, y no tiene que quedar nada, y lo que sobra lo tiran en el fuego. Se tenían que comer hasta los chinchulines. Todo se lo tenían que comer. ¿Por qué? Y coman, dice, ¿cómo? Con prisa. Porque después de esa venía la liberación del yugo de Egipto. Y era una celebración anual y se respetaba a rajatabla. El día de preparación anterior, por eso la prisa de José de Arimatea de pedir el cuerpo de Jesús, porque después en sábado no podían hacer nada. Los fariseos van el sábado a molestar a Pilato. Y le dice: necesitamos guardia, necesitamos que nos des el sello real para plantar ahí, para que nadie corra ni mueva la piedra. Un sábado ellos lo profanan para sellar la tumba de Jesús. Dejan de cumplir el ritual del sábado para ir a Pilato. Entonces ellos colocan el sello oficial y guardia romana. Intentan evitar lo inevitable. Como les decía, este día... Precisamente este día de solemnidad y reposo sean aún más reveladoras, ya que rompían con la santidad del día para asegurar que el cuerpo de Jesús no desapareciera. Lo que ellos pensaron que era control era parte ¿de qué? Del plan eterno de Dios. Amén. ¿Cuántas cosas? Yo lo escuché a Fidel Castro decir que Cuba no iba a dejar de tener un gobierno dirigido por él hasta que no hubiera un presidente negro en Estados Unidos y hubiera un papa latinoamericano en el Vaticano.
¿Cuándo dejó de ser el presidente de Cuba Fidel Castro? Cuando asumió Barack. Y Francisco entró como papa en el Vaticano. Asumió a su hermano. Y el hermano abrió un montón de puertas que Fidel Castro tenía cerrado. Y eso lo dijo Fidel Castro. ¿Estaba en los planes de él? No. Pero Dios controla todas las cosas. Y eso me lo compartía Quitín Silva, el director del Instituto Bíblico Internacional. Y yo le digo, ese hombre estaba profetizando, sí, sobre el fin de su gobierno, sin saberlo. ¿Cuántas veces leemos en las Escrituras que los reyes habían hablado de su propia caída y decían, no, pero Dios me sostiene? Pero se iba a su gobierno. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de las cosas y las cosas son como Él quiere que sean. Amén. Gloria a Dios. ¿No te ha pasado que en medio de tus noches más oscuras, cuando parecía que todo estaba perdido, luego entendiste que Dios no había perdido el control ni por un segundo? ¿Cuántas veces nos pasa? Yo cuando estuve internado, estuve aislado. El miércoles, 4 o 5 días después de que me aislaron, yo sentía morirme. Y desde el piso, porque no me podía ni levantar, pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué va a hacer mi familia? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposa si yo no estoy? Si vos no estás, yo soy Dios. Y ahí entendí lo que me dijo el Señor. No sos indispensable. Si vos no estás, yo me hago cargo. Pero yo quiero hacerme cargo ahora, cuando vos estás. Entregate, Juan Moreira, dijo. Entregate. Rendite, dejá de querer manejar el barco, porque si vos lo manejás, yo no puedo manejarlo. Y entendí. Y en este caso, mi noche más oscura resultó ser que era porque yo estaba al control. Esa fue mi noche más oscura. Si yo estoy al control, mi noche es oscura. Pero si lo dejo a Cristo, Él me lleva hacia la luz, me lleva hacia el amanecer eterno de su gloria. Vamos a pasar a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18 y 19, que tiene que ver con esto de la tumba también. Dice, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo trabaja en el silencio. Amén. Amén. También podemos leer Efesios 4, 8, 10. Que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo trabaja en el silencio. Aunque los discípulos vivían un sábado de absoluto silencio, sin respuestas, sin milagros, sin señales en el mundo espiritual, Cristo no estaba inactivo. El apóstol Pedro nos revela que tras su muerte fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el espíritu. Su cuerpo estaba en la tumba, pero el espíritu de él continuó con la obra que el Padre le encomendó. ¿Qué significa esto? Según el apóstol Pablo, en Efesios 4:9, Jesús también descendió a las partes más bajas de la tierra. Es decir, bajó al lugar de los muertos, al Hades. Pero no como un derrotado, sino como un rey que entra en el dominio enemigo para proclamar su victoria. Él entró como rey victorioso abajo, ahí al Hades. Algunos interpretan que allí anunció su triunfo sobre el pecado, el infierno y la muerte.
proclamando que la redención había sido cumplida. Otros ven que liberó a los justos del Antiguo Testamento que esperaban la consumación de la promesa. Como dice el texto, llevó cautiva la cautividad. Todos los que estaban en el seno de Abraham, Él los llevó junto con Él cuando ascendió a los cielos. Lo cierto es esto: mientras la tierra guardaba silencio, el cielo y el infierno estaban siendo sacudidos. La cruz no fue el final, sino el principio de una conquista. Y aunque parecía que todo estaba perdido, el plan de Dios seguía avanzando. Amén. Si en este sábado, ¿cómo podemos conectar nosotros cuando estamos pasando un sábado santo, cuando hay silencio en nuestra vida, cuando no entendemos qué es lo que nos sucede o parece que nuestra oración no tiene respuesta? ¿Cómo podemos conectar? Si en este sábado, cuando todo parecía oscuro y en silencio, Dios estaba obrando en lo invisible, entonces hoy también lo hace. El silencio de Dios no es ausencia. Es preparación, es cumplimiento, es esperanza. Pero en el sábado santo de nuestra vida, Cristo está obrando. Él está proclamando, Él está preparando el amanecer. La oscuridad del sepulcro no fue el final. Es el umbral de un amanecer glorioso. Como decía nuestro hermano recién, al final de la canción, ya no será una cruz, sino que Jesús, mi corona, me dará. Y la gloria de Él la va a compartir conmigo, porque estoy en Él, estamos en Él. Amén. Hay muchos que pierden porque se detienen en el silencio. Hay muchos que se vuelven atrás y eso me hace pensar muchas veces: ¿realmente habían aceptado a Cristo? ¿Realmente habían conocido a Dios? Si me vuelvo atrás es porque hay algo que no está bien. Que me caiga no significa que no crea. Que tropiece significa que estoy caminando mal, pero estoy caminando. Y el Espíritu Santo en mí va a ir obrando para que yo ya no tropiece, como hizo ¿cómo llamaba? Julio Iglesias, que tropezaba siempre con la misma piedra. Tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amor nunca he de aprender, dijo él. Nosotros en cuestión de amor tenemos que fijarnos en Cristo. Amén. Porque también lo he escuchado no solamente a Omar, sino a muchos predicadores. Si yo me enamoro de Jesús, si dejo que su amor me consuma y me gobierne, no voy a caer para siempre. Porque Él está ahí, como decía recién, Él está para sostenerme, Él está para levantarme. Amén. Como dice Hebreo, tenemos un sumo sacerdote que pasó y vivió todas nuestras penurias, y en Él tenemos la esperanza de que Él sí, como nos conoce y sabe nuestras debilidades, es lo suficientemente fuerte como para levantarnos y sostenernos. Amén. Amén. El sábado santo nos recuerda que la incertidumbre no es el fin del camino, que el silencio no es abandono, que la espera no es pérdida de tiempo. Hay muchos de nosotros que estamos confundidos. Yo quiero ya. Estamos movidos por esta cuestión del llame ya, recíbalo ya. Y Pedro también dice: no tengan por tardanza, sino para que todos puedan creer y todos puedan llegar a la salvación. Dios nunca dejó de actuar, ni en el cuerpo de Jesús que yacía en la tumba, ni en el corazón de las mujeres que permanecieron cerca, ni en el cumplimiento exacto de su palabra. Y si Él fue fiel entonces, también hoy Él es fiel. Amén. En nosotros. Amén. Y con nosotros. Tal vez, si estás en medio de tu propio sábado, todo está oscuro, no entendés, no ves la salida, pero no te detengas, no mires atrás. Hacé como Pablo, poné la mirada en la meta. Desde la incertidumbre
estás caminando hacia un glorioso amanecer. Aleluya. La gracia y la paz de Cristo con ustedes. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Aleluya. Ayúdanos a comprender, Señor, cuánto nos amaste, que entregaste a tu unigénito, para que en esa cruz, Señor, y aún al bajar al sepulcro, pudiera, Señor, cumplir con el plan que tú le propusiste. Dice la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos: todo lo que el Padre me ha dicho, lo he hecho. Todo lo que me ha pedido, lo he cumplido. Y por eso ahora me voy de vuelta, y como decía mi hermano ayer, a la gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. Vuelvo a ese lugar, pero no los dejo huérfanos. Los dejo con mi espíritu. Gracias, Padre eterno, por todo lo que nos has dado. Gracias por el Espíritu Santo en nosotros, porque en Él nosotros tenemos el contentamiento y la certeza de que tú estás obrando en nuestras vidas para seguir transformándonos a la imagen de aquel varón perfecto que es Cristo Jesús. Señor, llénanos de tu gracia, llénanos de la virtud, llénanos, Señor, de tu amor y de tu paz, para que podamos compartir con otros y tu Espíritu en nosotros pueda alcanzar a otras personas y que otros te conozcan para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.